Pues justamente el aterrador asesinato de Sara, esta mujer trans en Antioquia, no solo despertó esa indignación nacional, sino que también prendió las alarmas sobre esa extrema violencia de la que siguen siendo víctimas las personas pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+. Pues para hablar de eso nos acompaña hoy Bledis Hernández, ella es abogada de Colombia Diversa. Bledis, bienvenida a Noticias Caracol, gracias por acompañarnos. Gracias, Tatiana, buenos días a quienes nos ven en su casa, en televisión. Estamos consternados completamente por este crimen, pero adicionalmente por la ola de crímenes que se vienen sucediendo en el país, y no solo este. Y de eso es de lo que vamos a hablar en este momento. Tenemos las cifras de los homicidios recolectadas por Colombia Diversa. ¿Cuántos han pasado en los últimos años y desde qué momento se pegó esa disparada a los homicidios contra la comunidad LGBTIQ+? Bueno, hay varias cosas que tenemos que puntualizar cuando hablamos de estas cifras, y es que nosotros generalmente las registramos año vencido, entonces por eso en este momento tenemos hasta el 2023 especialmente, y vemos como en el 2019 habían 106 casos registrados, 2022 tenemos 148, en el 2023 vemos 159, o sea, vemos un incremento entre el 2022 y el 2023 de algo más del 7%, y en comparación con el 2019 estamos hablando del 45% más, que nos tiene que preocupar porque estos son indicadores de la situación de violencia y cómo seguimos rechazando a personas que se expresan y que se muestran en la vida de una manera distinta a lo que nos han enseñado. Sí. ¿Quiénes son los principales agresores de la comunidad LGBTIQ+? Porque uno no entiende cómo, o uno pensaría que si hay más visibilidad y están ocupando mayores espacios en la sociedad e importantes espacios en la sociedad, pues deberían ser más aceptados, y al contrario vemos es que se dispara la violencia contra ellos. Bueno, esto demuestra cómo, por un lado, en Colombia celebramos todos los avances que hemos tenido en reconocimientos de derechos a través de nuestras cortes, especialmente la Corte Constitucional, pero eso no necesariamente se está traduciendo en la vida cotidiana de las personas LGBT en Colombia. Entonces, ¿qué es necesario? Que el Estado tenga programas de prevención de las violencias. Estas cifras son muy lamentables, nosotros no queremos contarlas más, pero sí nos van a indicar que tenemos que intervenir antes de que suceda. No podemos seguir llegando solo cuando la persona haya fallecido. Tenemos que intervenir para que socialmente entendamos que son aceptables. Está bien ser LGBT, está bien ser lesbiana, está bien ser gay, está bien ser bisexual, está bien ser trans y expresarte así en tu día a día. Pero curiosamente quienes más las atacan son personas conocidas. Claro. Volvemos al tema de las cifras y las dificultades que tenemos allí. De los casos que hemos podido establecer información, vemos que el 37%, 37 casos han sido personas conocidas. No obstante, es importante señalar que hay un grueso, la mayoría de casos no tenemos información detallada, y eso también nos alerta sobre las dificultades que hay con las cifras. Bueno, y en las amenazas, ¿cómo estamos? Porque no es solo que las, digamos, asesinen o los asesinen, sino también hay unas amenazas. Claro, porque es que nosotros llegamos y el hecho generante que se conoce más y que nos llama más incluso a los medios y a con la comunicación son los hechos de homicidio, pero antes de esto muchas personas vienen en un continuum de violencia, y aquí vienen las amenazas a las que tú me haces referencia. Entonces vemos también cómo se han incrementado. En el 2019 vemos 107 casos, 2022 181, y para 2023 encontramos 203 casos, que además estos casos no son una persona amenazada. Generalmente los casos de amenazas involucran más de una persona víctima. Y la disparada está en el 89%. Es impresionante. ¿Quiénes son, según su orientación sexual e identificación de género, quienes más atacan? ¿A quienes más atacan? Estas cifras que ustedes están viendo allí, que son hombres gays, son los principales atacados en el 60 casos, mujeres trans el 45. Y estas dos poblaciones suman el 66% de homicidios. ¿Y eso qué nos dice? Nos dice que las personas que son mayormente visibles son las que son principales víctimas de estas violencias. Porque son quienes más, digamos, abiertamente en este momento están expresando esa identidad de género. Las edades más afectadas me parece muy curioso. No son los jóvenes, son los adultos. Sí, lo que pasa es que tiene que ver también mucho con en qué momento yo puedo expresar mi ser, me siento con más confianza, y en ese momento pues la sociedad también me rechaza más. Y aquí vemos cómo la mayoría de la población es el 15%, pero volvamos a las cifras, y perdón que sea tan insistente, pero es que estas cifras no son toda la realidad. Claro, es que hay un registro muy grande. Hay un registro juicioso por parte del Estado que tenga detallada la información sobre los homicidios y las formas de violencia. Y sin esos datos es muy difícil que también podamos hacer unos mecanismos de prevención que respondan realmente a estas violencias. Aquí estos solo son indicadores, y eso también
que haya un incremento de cifras, no necesariamente, es difícil sostener que se ha incrementado la violencia porque también puede tener con que se ha incrementado el registro. Claro. Y ahí tiene el gobierno nacional que trabajar fuertemente en ello y las autoridades. Sorprende mucho que muchos tienen un nivel, o sea, la mayoría tienen el nivel educativo superior, o sea, no estamos hablando tampoco de agresiones contra personas de pronto de estratos muy bajos o de condiciones socioeconómicas muy bajas, sino de todo tipo, y que muchos son defensores de derechos humanos. ¿Por qué? De nuevo venimos a la visibilidad. Los defensores de derechos humanos se hacen visibles porque defienden una causa y necesitan tener interlocución. Y en la medida que eres más visible, también la sociedad te va a rechazar más fuerte y va a querer expresar ante otras personas y ante las personas que ven estas violencias que está mal ser esto, que está mal ser lesbiana, que está mal ser gay, y que finalmente eso justifica ese rechazo y sobre todo ese tipo de violencia que es tan marcada con esa sevicia, con esa crueldad que... El mensaje que deja, como en el caso de Sara, es el desprecio por la vida de las personas LGBT. Y eso está pasando mayoritariamente en Valle del Cauca, impresionante, 33 casos, en Antioquia 20 casos y en Bogotá 13 casos. ¿Qué pasa con el Valle del Cauca? Realmente estamos haciendo un llamado desde Colombia Diversa, pero además desde las organizaciones de personas trans que trabajan en el Valle del Cauca, sí. Y es como analicemos y revisemos qué está pasando con ese incremento de violencia. Las vidas de las personas merecen ser vividas, independientemente de su orientación sexual o identidad de género. Y como aquí están siendo rechazadas, pues tenemos que poner un ojo, el Estado tiene la obligación de investigarlo. Y también en qué lugares están siendo víctimas. En el espacio público la mayoría las exponen. Sí. O los exponen. Tristemente, y esto demuestra cómo este tipo de violencias busca dar un mensaje a la comunidad. No solamente le está restando la vida a las personas LGBT, sino que además está mandando un mensaje porque no nos interesa, porque queremos decir en el espacio público a esta persona, a esta forma de vida la queremos rechazar. Y que todo el mundo se dé cuenta. Y por eso en su mayoría son espacio público. Es terrible. Es terrible. Y terrible lo que pasa también con algunas entidades, como la violencia policial contra este tipo de personas. Lamentablemente, en los hechos de violencia que hemos revisado antes, que es homicidio y amenazas, las principales víctimas son hombres gays seguidos de mujeres trans, como que son los dos primeros casos. Sí. Pero en el caso de violencia policial, ahí sí se invierte. Las principales víctimas son mujeres trans. Siempre. Siempre. Bueno, y ahí está, el 2022 con 107 casos, y en el 2023 bajó un poquito con 79, pero sigue siendo grave. ¿Cuál es el llamado, finalmente, Bledis, que le hacen ustedes desde Colombia Diversa a las autoridades, teniendo en cuenta lo que le pasó a Sara? No es solo justicia para ella, sino justicia para todos. Que tenemos que aplicar de manera muy juiciosa la Directiva 06 del 2023 que se hizo para la investigación sobre casos contra personas LGBT. Tenemos que partir que la primera hipótesis sea el motivo de su identidad de género o orientación sexual, que sea por violencia, por prejuicio, y tenemos que generar sistemas de información que nos permitan conocer al detalle cómo está funcionando esa violencia, sistemas de información que, si bien las organizaciones de sociedad civil hemos venido complementando y muchas veces supliendo, es el Estado el que tiene la obligación de tener ese sistema de información detallado que nos permita hacer un análisis real de las violencias y cómo podemos prevenirlas, porque nuestra idea finalmente, como lo decía hace un rato, no es llegar siempre después de, cuando ya la persona no está, sino antes, porque tenemos que decirle a las personas jóvenes y adultas que hoy están en Colombia que ser lesbianas, gay, bisexuales y trans merece ser vivida. Esa vida merece ser vivida. Les queremos, les apoyamos, les acompañamos y también nos duele junto con ellas estas violencias que están pasando. Y que las autoridades, por supuesto, muchas gracias, Bledis, pues se pongan las pilas para que haya una clasificación, no es solo un homicidio. Hay que decir si el homicidio fue en medio de un entorno de homofobia o de transfobia o de este tipo de agresiones específicamente contra la comunidad LGBTIQ+.